a los que están en casa también. Y quiero que se ubiquen por favor en Primera de Corintios capítulo 7. Les cuento así una infidencia. Estos días yo generalmente hablo con mi esposa el título de las enseñanzas y le pregunto y le cuento a ella como de lo que va la enseñanza para que ella me ayude. Ella es muy creativa con los títulos de las enseñanzas. Y entonces me decía, ¿todavía seguimos con lo del matrimonio? Y todo, pues sí, seguimos todavía porque no se ha acabado Primera de Corintios 7. Pero déjeme decirle que hoy no es una repetición de lo que hemos ya dicho, aunque quizás si mencionemos algunas cosas relevantes que hemos dicho antes, no es una repetición de eso, sino que vamos a enfocarnos precisamente en tres cosas particulares. Realidades, escuche eso. Segundo, son actitudes. Y tercero, prioridades. Quiero que pensemos en eso. Ahora, el título de la enseñanza tiene que ver precisamente con prioridades. Dijimos, soltero o casado, la prioridad siempre es ¿para quién? Para Dios. Siempre debe ser para Dios. Ahora, antes de leer en la escritura y de sumergirnos en ella, quiero que piense un poco en lo siguiente. En la siguiente pregunta: ¿quién quisiera vivir sin problemas? A ver, levanten la mano los que quieren vivir sin problemas. De pronto los niños no levantan la mano porque no saben qué son problemas, pero todos los que ya somos más grandecitos y viejos, ay sí, si nos quitaran los problemas de encima, eso sería una maravilla, la vida sería casi que color de rosa, etcétera. Y bueno, es terrible, y déjame desilusionarte con algo, pero es terrible entender y saber que estamos en un mundo que está lleno de problemas y en donde nosotros mismos somos el problema. Otra forma de decirlo es muy sencillo: no nos vamos a librar de los problemas. No hay forma de librarse de los problemas. Dígale al que está a su lado: oye, no te vas a librar tan fácil de los problemas. Y en medio de esas cosas, de los problemas, Dios también, en su soberanía, en su misericordia, en su sapiencia absoluta, Él usa esas cosas para nuestro bien. Pero nos queremos librar de los problemas. Realmente quisiéramos quitarnos muchas de las circunstancias difíciles y problemáticas que atravesamos, y por eso hay asesorías, consejerías, por eso hay gente que paga acerca de cómo evitar circunstancias. Mire, tanto es así que el gobierno mismo, la ley, busca evitar o minimizar los problemas en algo que se llama seguridad y salud en el trabajo, sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y hay algo que se llama el riesgo, y es la posibilidad de que surja un problema, y para eso entonces se deben mitigar los riesgos y se contratan personas que son preparadas en evaluar dónde hay problemas de manera potencial para evitarlos. Bueno, y todo esto surge simplemente porque no queremos problemas. Ahora, ¿por qué menciono yo esto de los problemas? Por lo que vamos a leer a continuación. Pablo se va a enfocar en tres cosas y empieza con la primera, que son realidades y tienen que ver con problemas. La realidad es que hay problemas, y Pablo no es un maestro ni es un ¿cómo le digo yo? Un gurú por allá espiritual que habla de cosas sin estar aterrizado en la realidad. Pablo no oculta lo que vamos a atravesar nosotros, así que nos va a hablar de tres cosas principalmente en los pasajes, en los versículos que vamos a leer, y tienen que ver con eso, con problemas, realidades, pero también nos va a hablar de actitud, una actitud que debemos tener en medio de esas circunstancias, y finalmente nos va a enfocar en algo que se llama prioridades. ¿Qué es la prioridad? Todo esto en el marco del matrimonio y en el marco de la soltería. Por eso, aunque no quiero enfocarme particular o exclusivamente en esto del matrimonio y la soltería, aunque sí vamos a hablar mucho de eso, también hay aplicaciones que surgen por los lados que son valiosas y necesarias para nosotros. Y miremos el primer versículo de este pasaje que quiero estudiar con ustedes esta noche, y es el versículo 25. Primera de Corintios 7, versículo 25, dice así el pasaje: en cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor. Otras versiones dicen en cuanto a las vírgenes, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Ahora, fíjese lo que Pablo está diciendo. Él comienza primero hablando de como una negación. En cuanto a las doncellas, dice no tengo mandamiento del Señor. Exactamente qué es lo que quiere decir Pablo. Él, como está legislando en asuntos que son particulares de la iglesia y asuntos que son particulares de la vida de la gente,
Él reconoce que en la Biblia no se dice absolutamente nada frente a las doncellas, si han de casarse o no casarse, si debieran hacerlo o no debieran hacerlo. Eso como que está en silencio. Y Pablo dice, aunque no tengo mandamiento del Señor, también la misericordia de Dios habla a través de mí. Por lo tanto, y esa es una primera conclusión que quiero que entiendas, es una conclusión ahí pequeñita del tema, no del tema, pero sí del pasaje, es que Pablo, como gran maestro que es, ha sido lleno del Espíritu Santo para venir a hablar de temas que no necesariamente se tratan en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero como Él es lleno del Espíritu Santo y la misericordia de Dios ha obrado en su vida, lo que Él ahora va a decir se constituye en palabra de Dios. Por eso a nosotros nos interesa estudiar y entender esto ahora. Un poco una aclaración. Pablo, ¿de dónde ha sacado todos los consejos que ha dado? De la Biblia. ¿De dónde él ha aprendido cómo se debe organizar la iglesia y todo eso? De la misma palabra de Dios. El Espíritu Santo le ha revelado cosas, pero ahora él nos deja entender en algo, en un tema en donde, oigan, no, la Biblia no dice frente a esto, pero aún así el Espíritu Santo está guiando a Pablo para dar directrices frente a la soltería, a las doncellas, porque ahora en ese capítulo 7 Pablo habla a los diferentes grupos, a las viudas, a los casados, a los que están casados con no cristianos, a los que se quieren divorciar. Él les habla a todos y la pregunta es, ¿y las doncellas se deben casar? ¿Las vírgenes se deben casar? Yo veo aquí un grupo de chicas acá, por allí veo dos, por aquí veo otras dos, y la pregunta aquí, ese tema es importante para ellas. ¿Se deben o no se deben casar? Es interesante el tema. Y Pablo va precisamente a responder eso hablando desde tres perspectivas. Y entonces empecemos con la primera. La primera es realidades. Mira lo que dice el versículo 26. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os los quiero evitar. Realidades. Hombre, Pablo dice, ¿se quiere casar? Bueno, pues no hay pecado si se casa. Y si no se casa, pues tampoco hay pecado. Y Pablo dice, es más, es mejor que se quede soltero. Porque van a haber problemas. Y hay dos, quiero hacer énfasis en dos partes de lo que acabamos de leer. Particularmente dice el versículo 26, creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Y luego dice el versículo 28, la segunda parte, dice, sin embargo ellos tendrán problemas en esta vida. Porque Pablo precisamente habla de aflicciones presentes y aflicciones futuras. Exactamente ¿a qué se está refiriendo Pablo? Bueno, Pablo está hablando de esta realidad, de este mundo, de esta circunstancia en la que nos encontramos. Él no está anticipando el reino de los cielos ni está hablando del pasado, sino que está hablando de aquí y de ahora. Y tú y yo entonces estaríamos de acuerdo en que definitivamente en este mundo tenemos aflicciones. Ahora, contextualicémoslo a los solteros y a los casados. ¿Cómo un soltero podrá tener aflicciones? ¿Cómo un soltero o un casado podrá estar atravesando aflicciones? ¿Por qué pudiera estar metido en esa circunstancia? Bueno, déjame decirte que Pablo comprende que debido a la naturaleza del matrimonio y a la naturaleza humana, las aflicciones son inevitables. Y quizás Pablo está pensando en algo más general, pero yo lo quiero enfatizar en eso. Pablo entiende que, hombre, pensemos un poco en los solteros. Si un soltero se casa mal, ¿se mete en problemas, sí o no? Y mire, una de las peores decisiones que uno puede tomar en la vida es casarse mal. Cásese mal y verá que eso va a tener aflicción. Ve para allá, eso mejor dicho, ahí sí se vuelve el Via Crucis, ahí sí va a cargar la cruz. Y todo lo que usted le ponga, eso se pone terrible. Aflicción a futuro. Pero la misma soltería, y escuche esto, a menos que haya sido dada por Dios, también es una aflicción. Porque una persona que está sola, pero que tenga en su interior y su naturaleza misma le diga que tiene que casarse, le será imposible mantener abstinencia.
a menos de que sea con el poder del Espíritu Santo. Y casi que le puedo anticipar que va a fracasar. Aflicción. Y Pablo está hablando de eso. Dice, hay aflicción. Y entonces, hombre, si se casan, bueno, está bien. Si no se casan, también. Pero hay aflicción. En este mundo hay aflicción. Y es lo que quiero que tú y yo, en primera instancia, comprendamos de esto que nos está diciendo Pablo. Realidad. Nosotros no podemos vivir en este mundo sin estar aterrizados a las realidades que hacen parte de este mundo caído. Mire, sufriremos. Bien dice el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Luego dice, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pero en la primera parte a veces se nos olvida, tendremos aflicción. Ahora, si lo pasamos a la parte del matrimonio y de la pareja y de la soltería y todo esto, hay aflicción. La naturaleza absorbente, absoluta del matrimonio es contraria a la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? Nosotros somos egoístas por sí mismos. Y entonces cuando llegamos al matrimonio, el primer choque es precisamente dejar de pensar en mí para ahora pensar en quién. Ni siquiera en nosotros, en ella. La Biblia dice, piensa en ella, no dice piensa en nosotros, piensa en quién. En ella. Y para un ser humano caído, eso es totalmente antinatural. ¿Por qué hay conflictos en el matrimonio? Por la naturaleza caída. Y Pablo está atacando a este punto. Y él les está diciendo precisamente a esos doncellas jóvenes, solteras, a esos solteros, doncellos, pues, hombre, van a sufrir, van a tener aflicción. Y dice Pablo, y yo se los quiero evitar. Yo pues se los quiero evitar. Miren, no se metan ahí porque va a haber un conflicto, va a haber un problema. Pareciera que Pablo tiene muy poca estima del matrimonio. Pareciera que Pablo por debajeara de alguna manera la unión marital y colocara y exaltara más bien la soltería, ¿cierto? Pero no, déjeme decirle que no. Pablo tiene también capítulos hermosos frente al matrimonio. Efesios capítulo 5, por ejemplo, es uno de los más maravillosos que habla del matrimonio. Pero Pablo comprende que entrar en una relación matrimonial indefectiblemente va a traer aflicción. Hay un libro que nosotros aquí hemos estudiado con las parejas que precisamente se llama Matrimonio Sagrado. Y el libro, en su subtítulo o la tesis general del libro, que escribió Gary Thomas es lo siguiente: Dios no hizo el matrimonio para hacernos felices, sino para santificarnos. Y él dice que para poder santificarnos, Dios nos ha dado parejas. A ella les dio esposos muy difíciles y a ellos les dio esposas muy difíciles, precisamente para que cada vez sean más santos. Y él dice, por lo tanto, las aflicciones que usted pasa en el matrimonio no son para que sea más feliz, sino que para que cada vez sea más santo. Y eso está en sintonía con lo que está diciendo Pablo acá. Claro, hay aflicción. La realidad es que si queremos vivir en este mundo, tenemos que entender que vamos a pasar aflicciones. Ahora, salgámonos un poco del marco de las relaciones sentimentales. En este mundo hay aflicción, hermano. En este mundo hay tribulación. Ser cristiano, ser un hijo de Dios, ese simple hecho ya es ser afligido. El mundo está contra nosotros, somos enemigos del mundo. Nuestra sola presencia es ingrata y hasta no deseada para el mundo. Un buen cristiano, una persona que es luz, que es sal en esta tierra, no es deseada. Hay aflicción. Hay aflicción cuando van pasando los años y empezamos a envejecer. Hay aflicción. Uno no quisiera, pero sí. A veces cuando oramos por las personas que quieren sanidad de milagros, quieren un milagro de sanidad, sí, es la cosa. A veces yo me pregunto y pienso, ¿esta persona entenderá que Dios le puede sanar, pero que finalmente se va a morir? Puede que no hoy, pero hermano, a menos de que venga el Señor Jesús, ¿qué pasará con nosotros? Que nos hemos de morir. ¿Y cómo nos hemos de morir?
Pues lamentablemente con una enfermedad o con un accidente o con algo pasará y tendremos que pasar por situaciones que no son las más agradables. A veces no quiere decir que no oremos por sanidad, claro que oramos por sanidad, pero nunca se nos debe perder de perspectiva que atravesaremos dificultades. En la economía, creo que una mentalidad que es errónea en muchos cristianos es llegar a los pies de Cristo buscando que se solucionen todos los problemas económicos y encontrar, mejor dicho, el sueño americano es el sueño de la iglesia y entonces Dios me cumple mis sueños de economía. Pero debes saber que va a haber tribulación, es decir, que va a haber escasez. Nadie, por ejemplo, nos puede garantizar que un día de estos, hace un mes creo que hubo un temblor así terrible. ¿Recuerdan? Y eso aquí se fue la luz y todos estamos en pleno servicio bueno. Nadie nos puede garantizar que no haya otro temblor de esos y se caigan nuestras casas y todo lo que hemos ahorrado y todo lo que hemos comprado desaparezca en un abrir y cerrar de ojos y ahora tengan que pasar años de escasez. ¿Quién nos garantiza que vamos a tener la vida toda de felicidad? Nadie. Podemos pasar por tribulación. Esa es la realidad que tú y yo no podemos de ninguna manera obviar. Pero aquí viene algo importante, lo segundo que quiero mencionar, y es la actitud. ¿Qué actitud tú y yo debemos tener en medio de una realidad semejante a esta? Bueno, la actitud que quiero que tengamos, o más bien que la Biblia quiere que tengamos, es una actitud que mira hacia arriba. Mira lo que dice el versículo 29. Mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como si no se regocijaran, y los que compran como si no tuvieran nada, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. En medio de los afanes que podemos tener nosotros de querer las solteras casarse, los que están casados ser felices en su matrimonio, o abriendo esto un poco más a otras aplicaciones, hacer negocios, vivir la vida, disfrutar, ser felices, Pablo dice, hay una actitud que debemos tener nosotros en este tiempo. La realidad es que va a haber sufrimiento, pero tú tienes que tener una actitud correcta, y la actitud aquí se resume básicamente en como si no tuviera. ¿Tiene esposo? Haga de cuenta que no tiene. ¿Tiene dinero? Haga de cuenta que no tiene dinero. ¿Está sufriendo? Haga de cuenta que no está sufriendo. ¿Está feliz? Haga de cuenta que no es feliz. Recuerda, y esto parece mucho a las palabras de las bienaventuranzas, ¿no? Que cuando los que están llorando serán consolados, y los que, por allá en otro pasaje dice que los que ríen después van a estar llorando. Como que las cosas se cambian. ¿Y por qué se cambian? Precisamente porque nosotros debemos entender que con la venida del Señor Jesús, hace 2000 años, se inauguró la última era de la historia del ser humano. Ahí empezó el final de los tiempos. Cuando Él llegó, y eso ya hace 2000 años, cuando Él vino a este mundo, ya se inauguró el final de la historia humana. De aquí para allá estamos contando, son las hojas que quedan a esa margarita, a ese girasol, para que se acabe la historia humana. Ya no hay más. ¿Qué anhelamos y qué esperamos? El regreso de nuestro Señor Jesús. Y cuando Él venga, marcará el final de esta era y el inicio de la era nueva del reino de los cielos, plenamente glorioso, vida eterna, aleluya. Todo será distinto, todo será nuevo. Por eso es que tú y yo no podemos vivir en este mundo como si lo único fuera el matrimonio. Pablo dice, el que tiene esposa, como si no tuviera. ¿Está sufriendo? Haga de cuenta que no está sufriendo. Y qué cosa difícil, ¿no? Pero es precisamente el entendimiento de que, oiga, este mundo es pasajero, este mundo se va a acabar. Ahora Pablo aquí tiene una perspectiva de los sufrimientos como algo temporal, y él lo va a repetir en 2 Corintios en el capítulo 4, en donde él dice que precisamente que las aflicciones de este mundo, él sabe que son temporales, pero que van ganando un eterno peso de gloria, dice así. Este cuerpo terrenal se va desgastando, pero el espiritual, dice, va creciendo, y en Dios tenemos un edificio gigante. Y Pablo entonces ve las aflicciones, las tribulaciones,
todo bajo la perspectiva de la eternidad. No está enfrascado en un pensamiento exclusivamente situacional o terrenal o histórico aquí contextual. No, él está pensando de otra perspectiva, de otra manera. Y precisamente tú y yo necesitamos plantearnos desde esa perspectiva. Hombre, ¿a qué le estamos dando tanta importancia? Nuestra actitud es correspondiente precisamente con esa idea de que este mundo va a desaparecer. Dice ahí al final del versículo 31, porque la apariencia de este mundo es pasajera, va a acabar. Lo que nosotros hoy damos como por sentado, como por absoluto, como completamente real y quizás como único y exclusivo, finalmente va a desaparecer. Escucha. Tenemos, volviendo a la aplicación del tema de Pablo, que es precisamente el matrimonio y la soltería. Pablo dice, ¿estás soltero y estás sufriendo porque estás soltero? Tranquilo, eso se va a acabar. Recuerde que la Biblia dice que en el cielo ni nos casaremos, ni nos daremos en casamiento. Eso, allá se acabó. Pasa a un segundo plano. Así que aquí sufre porque está solterón, se volvió el bombril de la casa. Eso se va a acabar. Que porque la solterona, entonces la dejó el tren, el Transmilenio, mejor dicho, hasta los carritos piratas de aquí, no, nadie la recoge, no importa, eso va a pasar. ¿Está casado y cree que tiene la vida hecha? No, eso va a pasar. Que soy pleno porque tengo mis hijos, tranquilo, eso va a pasar. La apariencia de este mundo es superflua, totalmente pasajera y tiene la tendencia a desaparecer, tiene fecha de caducidad. Y nosotros debemos vivir con esa actitud. Recuerden, tenemos una realidad y es que hay sufrimiento. Entonces unos sufren porque se quieren casar, ¿no? Y Pablo les dice, se van a meter en aflicción. Ahorita vamos a entender por qué hay cierta aflicción. En tercer lugar, Pablo dice, hombre, no se metan ahí, espere. ¿Y por qué les dice espere? Porque espere, ya esto es pasajero. Y usted dice, ¿usted está casado y se quiere liberar? No, ya quédese así, tranquilo, que no hay mal que dure 100 años. Siga, tranquilo. El mundo va a acabarse, va a desaparecer. Y hagamos aplicaciones por otro lado. Hermano, todo esto va pronto a acabar. Mire, si Pablo estaba preocupado, ansioso y afanado porque él decía, ya la noche está avanzada y el día se acerca. Lea usted Romanos 14. Pablo dice así, ya está cerquita nuestro Señor Jesús. Está más cerca el día de su regreso. Con mayor razón tú y yo debemos entender estas realidades y saber, ya va a llegar mi Señor. Ya. Así que aquí estoy sufriendo. Tranquilo, hermano. Respire profundo. Amárrese los pantalones y siga adelante porque esto va a pasar. No tienes que andar dándole mucha relevancia e importancia a las cosas que están pasando acá. ¿Y por qué no debes darle importancia? Y es lo tercero que quiero que miremos, y es porque hay una prioridad. Y la prioridad es precisamente la devoción a Dios. Mira lo que dice acá el versículo 32, dice, mas quiero que estéis libres de preocupación. Ahora fíjese cómo Pablo viene. Hay realidades que son problemas. Luego dice, este mundo va a pasar. Y él dice, mas quiero que ahora estén ustedes libres de preocupación. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Y dice así, el soltero se preocupa de las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Miren las palabras también realistas de Pablo. Ahora, él nos está revelando por qué él dice lo que dice y por qué él ve que la soltería es mucho más beneficiosa que el matrimonio. Y simplemente es prioridades.
Hablando en términos espirituales y en términos de adoración para Dios, es mucho más ventajoso ser soltero que estar casado. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la soltería particularmente te deja libre para servir y adorar ¿a quién? A Dios. Para dedicarle todo el tiempo al Señor, para enfocar en tratar con aquellas áreas de tu vida que son difíciles, pero es que estás luchando Dios y tú, el Espíritu Santo te está ayudando y no hay un tercero ahí que aparece a molestar más. Porque cuando aparece ese tercero, no solamente es usted luchando con sus problemas, sino que ahora están los problemas del otro. Y si le dice hágame la comida, usted... ¿Entiende lo que está diciendo Pablo? Entonces dice Pablo, es más ventajoso que si hablamos en términos de vida espiritual, en medio de esta realidad, que sabemos que hay aflicción, que se quede solo. Y Pablo hace unas descripciones, dice, se preocupa en cómo agradar al Señor. Es decir, que la preocupación de una persona que realmente ama a Dios y está sola, ¿cuál es? Servir a Dios, honrarle, dar su tiempo. Dicen, hay que irse de misionero a la Conchinchina, me voy. Y usted es que vive solo, pues es que no tengo ningún compromiso, me voy para allá. Y que hay que ir a tal lugar, me voy para allá. Y es que hay que dar tanta plata, yo doy tanta plata. ¿Qué hay que hacer? Que no sé qué, que el tiempo, claro, porque no hay ese compromiso que sí tiene ¿quién? El casado. Pero aquí se dice algo también muy interesante en el versículo 34 dice, y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Un control corporal, disciplinas espirituales. Yo he escuchado muchas veces que aquellas mujeres que se vuelven cristianas y tienen un esposo que no es cristiano, me cuentan, no, eso me tocaba, pastor, me esconderme en el baño y es que para orar o decir mentiras que para ir a la iglesia, no sé qué. Cuando usted está solo no tiene esos problemas. ¿Usted a quién tiene que pedirle permiso para ir a la iglesia? Pues a nadie. Voy a orar 10 horas y ¿quién le dice algo? Nadie. En cambio usted 10 horas y mi almuerzo es distinto. Es más, tanto Pablo entiende eso que dice, si se va a poner a ayunar, tiene que ponerse de acuerdo con su pareja porque no puede dejar de cumplir el deber conyugal. En cambio el soltero notablemente tiene muchas más ventajas en cuanto a su vida devocional y puede trabajar en sus pasiones él mismo, puede controlar precisamente todo lo que debe controlar en su vida porque está solo, lo puede hacer. Pero el casado, dice ahí, tiene que preocuparse por agradar a su mujer o a su esposa, los dos, a su mujer o a su esposo sería así, perdón. Ellas a ellos y ellos a ellas. Y dice ahí Pablo, y entonces sus intereses están divididos. Claro. Ahora, es interesante que Pablo dice que eso no es pecado. Es decir, en un matrimonio, Dios bendice el matrimonio. Es más, Dios instituyó el matrimonio, Génesis capítulo 2. Y Dios entendió que en el matrimonio la labor del esposo y la labor de la esposa es amarse mutuamente y a buscar agradar al otro. Eso no, ahí no es idolatría, ahí no es pecado si se hace de la manera correcta. Y Pablo entiende esta verdad, por eso él dice que el casado debe cumplir el deber conyugal, y aquí tenemos que tener una definición más amplia de deber conyugal. Y es que precisamente el que se casa debe aprender que debe vivir para otra persona. Esa es la tarea. El que está soltero, ¿para quién vive? ¿Para sí mismo? No, para Dios. Pero el que se casa ahora, ¿para quién vive? Para Dios y para su esposa, o para Dios y para su esposo, porque esa es la tarea precisamente particular, única y también hermosa del matrimonio. Pero Pablo entiende que como estamos en los finales, en el final de los tiempos, dice, aquí lo mejor es no ponernos a casarse. Dedíquese a servirle a Dios, a agradarle solamente a quién, a Él. Si usted se casa, no peca. Pero, y entonces establece Pablo que la prioridad más importante para el cristiano, y aquí entonces el título está, sea soltero o sea casado, la prioridad siempre debe ser ¿quién? Dios. Y lo mismo le estaba diciendo antes, si está casado, como si no estuviera. Si está siendo feliz, como si no estuviera siendo feliz. Es decir, todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras intenciones, todo lo que nosotros somos debe estar enfocado
íntegramente en quién, en Dios. Él debe ser la prioridad. Y hay unas palabras que Pablo menciona aquí: agradar, agradar al Señor. El que es soltero se preocupa por agradar al Señor, por servir al Señor. Eso es adoración. Entonces fíjese, hermano, que aquí tú y yo tenemos que empezar a hacer aplicaciones, y empecemos por el orden que está Pablo. Si estás soltero, pues qué bendición. Tienes una tremenda oportunidad para servir a Dios. No la desaproveches. Una oportunidad tremenda para dedicar tiempo a leer la Biblia mucho. Hoy veo hogares en donde los papás, muy pocos papás, bueno, aunque sí, varios papás, hacen que sus hijos ayuden en los oficios, pero nunca un papá o una mamá tiene hijos para que le hagan todos los oficios en la casa. Más bien se preocupan: mire, estudie, salga adelante, sea una persona. Sí, la mayoría de los papás hacen eso. El que está soltero debe aprovechar ese tiempo para dedicarse a buscar a Dios, conocer profundamente a Dios, agradar a Dios, servirle tremendamente. Los que están solteros aquí esta noche deben pensar eso particularmente. Yo estoy soltero, este es mi momento ahora. Debo servir a Dios. Debo aprovechar este tiempo para usarlo particularmente en eso, en servirle a Él. Quizás en lo profundo de su corazón esté el deseo de casarse. Bueno, coloque eso en las manos de Dios. Dale: Señor, mi prioridad eres tú. Si ha de llegar la princesa o el príncipe, pues que llegue, tiene que ser así, cristiano, que te ame, etcétera, etcétera. Pero por el momento yo me voy a enfocar en servirte a ti. Y cuando usted deja eso en un segundo plano, créame que usted está creciendo espiritualmente y aparecerá. Pero cuando usted anda ahí como león rugiente buscando a quién devorar, pues grave. Va a tener más la tendencia a equivocarse. Si usted está casado, que su prioridad sea Dios. Su pareja es un regalo de Dios. Mire, yo cada vez que leo el libro de Proverbios encuentro unos versículos y siempre me acuerdo de mi esposa y siempre le digo a ella: mira lo que tengo para ti. Dice que el primero dice: el que haya esposa haya el bien y obtiene la bendición de Dios. Y tú le digo: mira, tú eres mi bendición. Le digo a mi esposa, porque es una bendición, ella es una bendición para mí. Luego dice por ahí otro versículo: los padres dejan herencia, pero la herencia de Jehová es una esposa inteligente. Y digo yo: tremenda herencia me dio Dios, porque mi esposa es inteligente. Luego leo el capítulo 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Etcétera, 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 etcétera. Y dice después el último versículo de ese capítulo: vana es la belleza, la hermosura es pasajera, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y yo le digo: ya, tú eres el paquete completo, porque temes a Dios y además eres bien bonita. Pero nunca se me puede convertir en más importante que Dios. ¿Me están escuchando, hermano? Y eso no podemos nosotros perderlo de perspectiva. Que lo más importante, aunque Dios me dio a mi esposa, eso que Dios me dio no se puede convertir ahora en mi Dios. Yo no le puedo cantar ese vallenato que ella es mi diosa coronada. No le puedo cantar. Ese no se puede cantar aquí. Eso sería una herejía. Porque la prioridad debe ser ¿quién? Dios. Dios te dio hijos. Ah, qué bendición. Dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, dice el Salmo 127. Pero no pueden ser tus ídolos. Ellos nunca pueden estar por encima de tu amor y tu devoción a Dios. Nunca pueden estar por encima de que tú determines: oiga, voy a servir a Dios. No, es que mi hijo no me deja y hasta que él no. Ay, hermano, ¿quién es primero? ¿Dios o su hijo? ¿Quién le dio el hijo? Dios. Pues entonces, porque lo primero debe ser ¿quién? Dios. Dios te ha bendecido con un trabajo, aleluya, pero nunca tu trabajo debe ser más importante que tu devoción a Dios, que agradarle a Él. Eso es entender y tener prioridades en la vida. Y entonces fíjese cómo viene el pensamiento de Pablo acá en este pasaje. Tenemos que redondearlo para que usted comprenda bien. En cuanto a las doncellas, bueno, pues no tengo mandamiento, pero les voy a dar un consejo, dice Pablo. Mejor no se casen. Quédese así. Ahora, si se casa, dice Pablo, pues no peca.
Pero si no se casa, pues mejor. Pablo es un hombre soltero, solo. Por eso él hizo todos los viajes misioneros que hizo y se dedicó a servir. Podía hablar allá hasta las 3 de la mañana predicando y todo eso. Pues no tenía una señora en la casa que, ¿y usted qué es lo que le pasa? No viene a traer aquí la leche, etcétera. Bueno, no tenía Pablo eso. Él simplemente estaba enfocado total y absolutamente en servir a ¿quién? A Dios. Y es una ventaja que tienen ¿quiénes? Los solteros. Pero los que estamos casados debemos entender, también es un don de Dios y una bendición estar casados. Y en esa unión Dios está tratando nuestros corazones, formándonos, llevándonos a ser más como Él, pero lo hacemos con una persona al lado. Pero nunca podemos olvidar que Dios es más importante. Amén. Quiero leer los últimos versículos de este capítulo, que son como la conclusión final. Y mira lo que dice aquí el versículo 36, dice: pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? Porque antiguamente el papá decía, ¿se casa o no se casa? Y si decía que no se casaba, pues se quedaba en la casa la muchacha. Y si él decía que se casaba, pues se casaba. Aquí Pablo está diciendo, pues si cree que está obrando mal, Pablo deja en libertad a las personas que decidan. Escoge, yo ya dije lo que es mejor. Pero mira cómo Dios es sabio. Dios nos deja a nosotros en libertad. Tú puedes escoger si casarte o no casarte, pero debes entender las responsabilidades que tienen cada una de las dos. Y en cuanto a los tiempos finales y a la adoración a Dios, lo mejor sería quedarse solo. Sigamos leyendo acá. Versículo 37. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. Ese versículo es como fuera de tiempo, ¿no? Porque hoy una hija le dice a su papá, me voy a casar, no la dejo, bueno papá, como que dice, pues bueno, pues sigamos leyendo. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien, y el que no la da en matrimonio hace mejor. Y termina Pablo diciendo, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está. Y creo yo también que tengo el Espíritu Santo. Fíjese, todo el criterio para entender esto que está diciendo Pablo no es otra cosa que el final de los tiempos y la devoción para Dios. Y para eso es más ventajoso estarse solo. Para eso es más ventajoso. Ahora, en realidad Pablo en el versículo 35 está apuntando es precisamente al beneficio, a promover las cosas honestas y a que nuestro corazón esté en completa devoción. ¿Para quién? Para Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo, no es una obligación. En 2 Timoteo Pablo va a decir que uno de las características de los que son falsos maestros es precisamente prohibir que se casen. Entonces Pablo está diciendo aquí, yo no les prohíbo, simplemente les digo que sería lo mejor. Ahora, ¿la decisión de quién es? Pues tuya. Ahora, hermano, aquí yo hago un paréntesis. Yo estoy feliz casado. Entonces yo le puedo decir que si se casa, bien, le va bien, ¿no? Ahí hago la aclaración, si se casa bien, le va bien. Si se casa mal, pues bueno, va a leer 1 Corintios 7 muchas veces y decir, ay, ¿yo por qué no? Pero si se casa bien, en la voluntad de Dios, en el Señor, como dice ahí el último versículo, créanme que Dios lo va a bendecir. Y yo conozco matrimonios que el domingo, no el sábado, mis papás cumplieron 45 años de casados, imagínense, ya 45 años y ya felices. ¿Que han habido aflicción? Pues seguramente, pero pues ya, también dice, el que le gusta le sabe, ¿no? Otro dicho, el que quiere marrones aguanta tirones. Y en realidad son más los momentos agradables que los de sufrimiento o aflicción. ¿Cierto, amor? Amén. Acojo aquí delante de todos para que diga que sí. No, mentira. Póngase en pie y oramos, por favor. Aleluya. La realidad es que sufriremos, pero nuestra actitud debe ser como si no tuviéramos nada, porque esto va a pasar. Y finalmente la prioridad siempre debe ser Dios. ¿Cuál es tu situación? ¿Estás casado? No olvides que Dios debe ser lo primero.
Trabaja en tu matrimonio, dale gracias a Dios por tu esposo, por tu esposa. Ahora no empieza a decir, ay, esta predicación si lo hubiera escuchado yo cuando tenía 15 años, me casé y la embarré. No, no venga a decir ahora eso, porque también Dios nos da nuestras parejas. Amén. Como le decía yo soy feliz, así que yo no cambio. A los solteros los miro así como, ay, pobrecito, no sabe lo que es dormir arrunchado, no sabe. Eso sí no tiene. Ajá. Sí, hay aflicción, pues claro, no lo vamos a negar, pero nada como tener una persona que camine al lado. Pero también si decides quedarte solo, créeme que hay ventajas tremendas, tremendas, tremendas ventajas. Sea lo que sea que tú decidas, determines y hagas, nunca pierdas perspectiva que Dios es la prioridad. Amén. Señor, gracias por tu palabra esta noche, gracias por este tiempo que hemos tenido acá. Siempre nos sorprende tu palabra y aún en detalles pequeños y cosas que nunca pensaríamos que estuvieran ahí están para nosotros, para enseñarnos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por nuestras parejas, los que son casados, denle gracias a Dios por su esposa o por su esposo. Dígale, Señor, gracias por mi pareja, gracias. Gracias. Y aunque han habido problemas, te doy gracias porque tú me has dado esta pareja. Gracias, Señor. Y si tú eres soltero y deseas casarte, dile, Señor, mira, yo coloco este deseo en tus manos y tú a su debido tiempo tú sabrás cuándo se resolverá esto, pero lo coloco ahí en tus manos. Y mientras tanto, dile, Señor, yo quiero servirte, ayúdame a ser más como tú, a crecer a tu imagen y semejanza. Padre, y no queremos perder de perspectiva que tú eres lo más importante, que tú debes ser, Señor, la razón por la cual nosotros avanzamos o nos detenemos, Señor, eres tú. Gracias, Padre, por lo que haces en nosotros. Siempre hay una dirección, siempre hay una palabra para nuestras vidas. Y hoy entendemos que eres tú, Señor, que nos dirige, que nos guía, sea que estemos solteros o sea que estemos casados. Siempre tú eres lo más importante, Señor. Gracias. Amén y amén, amén, amén.